Buenos días a todos a esta jornada centrada en el tema del desarrollo de competencias, que quería hacer en primer lugar una pequeña presentación del objetivo de esta jornada y ponerla un poco en contexto. La escuela hace ya, en su tradición, desde hace muchos años, siempre ha intentado tener una posición de liderazgo con respecto a los temas de innovación educativa, de planteamiento de nuevas metodologías docentes o adaptación, mejor que nuevas metodologías docentes, adaptación de las metodologías a las necesidades que teníamos en cada momento e intentar, en la medida de lo posible, tener en cuenta cómo estaba evolucionando la sociedad y adelantarnos a los cambios que muchas veces nos iban a venir muchas veces impuestos, y precisamente tomar esa posición de iniciativa para que cuando llegara el momento de verdad tener que aplicarlo, poder hacerlo de una forma bien. Hace 4 o 5 años, hace ya bastante tiempo, en la escuela creo que se tomó una decisión muy importante de apostar por una vocación internacional, por un reconocimiento internacional de su formación y una acreditación internacional a través del sello AIBET. Bueno, esto en su momento, probablemente el motivo primero fue el tener este sello de calidad, pero vamos, yo, viéndolo con perspectiva ya de más de 4 años, creo que fue un antes y un después, porque lo de menos era el sello de calidad. Yo creo que este tipo de metodologías ayudan a cambiar y a plantear la forma de estructurar la enseñanza y nos hizo reflexionar sobre una forma de plantear los contenidos, las enseñanzas de la escuela muy basados en competencias y no tanto en la forma tradicional que se venía haciendo de transmisión. Entonces, precisamente a raíz de esos primeros pasos, se empezaron ya a dar una serie de iniciativas planteando, en primer lugar, el establecimiento de una metodología, lo que intentamos hacer, lo que denominamos el desarrollo del marco de competencias en la escuela, en definir una serie de competencias que tenían que estar articuladas con todos los planes de estudio y, sobre todo, la forma en la que se tenía que aplicar esa metodología a la hora de transmitir la enseñanza en esa línea y, posteriormente, hacer todos los sistemas de evaluación basados en competencias. A lo largo de estos 4 o 5 años, yo creo que la situación en este momento en la escuela está bastante interiorizada y probablemente cosas que en este momento nos parecen naturales, si las miramos con esa perspectiva histórica, probablemente el tema yo creo que ha cambiado mucho. Esto ha sido fruto del trabajo y de la ilusión de muchas personas. Ha habido un equipo de personas de la escuela, un grupo de profesores que han estado durante estos años trabajando muy activamente en este desarrollo, a los que les quiero agradecer expresamente este trabajo, porque, desde luego, sin su ilusión, sin su trabajo y sin su dedicación, no podríamos estar en la situación en la que estamos ahora. Pero también, por supuesto, quiero agradecer a todos los departamentos que han seguido la línea, porque no vale con que un grupo de profesores impulsen esta idea si luego no tiene el seguimiento correspondiente en todos los planes de estudio. Y, por supuesto, agradecer también a aquellas instituciones que nos ayudaron en el principio, especialmente a la Fundación Accenture, hace 4 años, que nos ayudó en el arranque de la metodología para este desarrollo de competencias. Esta jornada la tenemos planteada con 3 bloques. En primer lugar, Araceli Hernández hará una presentación general del desarrollo del mapa de competencias de la escuela para poner en contexto la situación en la que nos encontramos. Posteriormente, sobre las 12, hay previsto una mesa redonda que la va a moderar Emilio Mínguez, vicerrector de Planificación Académica y Doctorado, sobre qué demanda la sociedad a la universidad enseña lo que sabe o lo que necesita, con 3 participantes: Cristina Sanz, directora general de Personas y Organización de Repsol, muy vinculada a la escuela, miembro también del Consejo Asesor y a la que le quiero agradecer especialmente su dedicación y su apoyo permanente a la escuela. Javier Valle, profesor de la Universidad Autónoma, experto también en estos temas. Y una tercera persona, Jordi Sevilla, Senior Counselor de Pricewaterhouse y exministro de Administraciones Públicas, que lamentablemente hace 15 minutos nos ha anunciado que por un tema personal
tema de salud, pues no puede estar hoy aquí y nos ha pedido expresamente que le excusemos. Es una pena porque bueno, es una persona también que está muy vinculada en estos aspectos. Tuvo hace unos 2 o 3 meses, también una participación en una jornada que organizaba la Cátedra UNESCO, que era muy interesante, pero bueno, lamentablemente pues hoy no va a poder estar con nosotros. Y en la última parte de la sesión intervendrá Rafael Van Grieken, director de la Agencia Nacional de Evaluación y Calidad de España, que también pues, creo que es un tema fundamental porque, al fin y al cabo, pues, es el organismo del Ministerio de Educación que está haciendo todo el tema de seguimiento, control, verificación de títulos y la aplicación, básicamente, pues, de los temas que aquí estamos viendo. La sesión la queremos hacer también bastante abierta, va a haber posibilidad de intervención en todos los apartados, o sea que, bueno, pues ya los que vayan modelando cada uno de los apartados, pues podéis tener la libertad también para, os digo, intervenir en cualquiera de los 3 puntos que he comentado. Y, bueno, pues por mi parte nada más. Agradecer expresamente a las personas que han puesto el esfuerzo para organizar esta sesión, que esperemos que resulte bien y que cubra las expectativas que seguro que ha abierto. Pues, Araceli, si quieres. Gracias. Buenos días. Seguramente muchos de vosotros recordaréis, hace 2 años una presentación en la que por primera vez mostrábamos la iniciativa, la estrategia que llamamos Marco de Desarrollo de Competencias. En aquella ocasión planteábamos cómo iba a ser esta estrategia y los primeros pasos, entonces todavía incipientes, que se habían dado. La pregunta lógica 2 años después es qué avances y qué pasos ha dado la escuela en esa dirección durante estos 2 años. Ese va a ser el objetivo principal de mi presentación, contar los trabajos que se han hecho durante estos años en el sentido de establecer un marco de desarrollo de competencias. Pero es cierto también que difícilmente pueden comprenderse estos pasos y estas acciones concretas si no se tiene el contexto en el que se desarrollan, si no se entiende claramente lo que he llamado el qué, cómo y por qué del marco de desarrollo de competencias. ¿Para qué hacemos esto? ¿Qué implicaciones tiene y cómo se hace? Así es que, si me permitís, esa va a ser la primera parte de mi presentación. Como en toda clase, recordar la clase anterior y empezar explicando qué entendemos por el marco de desarrollo de competencias y qué pretendemos con él. Y la pregunta primera y más básica, si estamos hablando de competencias, es ¿qué entendemos por competencias? Es cierto que hay cierta discusión acerca de los términos y que probablemente los que utilicemos aquí no están universalmente acuñados, pero en todo caso se refiere siempre a matices en la interpretación. Al hablar de competencias, me parece muy importante distinguir entre las competencias que llamamos específicas y generales. Pero antes de centrarme en ese atributo, en específicas o generales, pensemos en la palabra competencias. Las competencias identifican lo que el estudiante es capaz de saber, comprender y hacer. Y si le añadimos el atributo específicas, nos estamos refiriendo a lo que el estudiante es capaz de hacer, de saber y de comprender cuando termina un bloque temático bien definido, como resultado de una asignatura, de una materia o de un módulo. Las competencias específicas, por tanto, están ceñidas, circunscritas a un ámbito temático bien concreto. Según un documento recientemente elaborado por ANECA, las competencias específicas podrían denominarse también o ser expresadas en términos de resultados de aprendizaje de asignaturas. Como decía, se refieren a conocimientos o capacidades concretos. Ahí hay algunos ejemplos: que el alumno sea capaz de interpretar planos o de aplicar los principios de la termodinámica a un sistema. Esos son ejemplos de lo que podrían ser resultados de aprendizaje de asignatura o competencias específicas. Y es muy importante distinguirlas de lo que llamamos competencias generales o propias del plan de estudio. En tanto que las competencias generales también indican lo que el estudiante es capaz de hacer, pero en este caso, al término de sus estudios y como resultado integral de la enseñanza que ha cursado.
Por tanto, las competencias generales son propias del plan de estudios. Estas competencias generales deben estar alineadas o deben ser coherentes con lo señalado por ciertas entidades. Por ejemplo, el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior establece que todos los titulados de grado o que todos los titulados de máster deben haber adquirido como mínimo unas ciertas competencias. Por tanto, las competencias generales del plan de estudios deben de ser coherentes con lo que establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior. Otras instituciones, como por ejemplo la Agencia de Acreditación ABET, también indican que un título que sea acreditado por esta agencia, ese plan de estudios debe garantizar que se adquieren al menos 11 competencias que enumera desde la A hasta la K. Y en el caso de los estudios que conducen al ejercicio de profesiones reguladas, también existe una orden ministerial que dice las competencias que debe adquirir un estudiante cuando finaliza sus estudios como resultado del plan de estudios en su conjunto, no de una asignatura concreta o de un ámbito temático concreto, sino como resultado de la formación global que ha recibido. Las competencias generales son, por tanto, de un carácter más amplio que las competencias específicas. En esta presentación, al hablar de competencias, mi interés está centrado principalmente en las competencias propias del plan de estudios, en las competencias que hemos llamado generales. ¿Por qué son tan importantes estas competencias? Porque expresa lo que los titulados son capaces de hacer en el momento de finalizar sus estudios y, por tanto, están relacionadas de manera muy directa con lo que en la terminología ABET se llama objetivos educativos y que expresan lo que los titulados son capaces de hacer unos años después de finalizar sus estudios y, por tanto, ya en el ejercicio de la profesión y dentro del ámbito laboral. Está claro que hay una relación muy directa entre las competencias generales y los objetivos educativos, entre lo que los estudiantes son capaces de hacer cuando salen por la puerta de la escuela con sus estudios terminados y lo que son capaces de hacer cuando están incorporados en el mercado laboral. Por otra parte, los objetivos educativos, lo que los estudiantes son capaces de hacer cuando están trabajando, debe estar perfectamente alineado con la misión de la escuela como institución. La misión de la escuela como institución es explícita y conocida, está aprobada en Junta de Escuela y habla de preparar profesionales de alto nivel, con amplias capacidades que contribuyan al desarrollo económico y medioambiental de la sociedad. Los objetivos educativos y la misión deben ser supervisados, es decir, debe comprobarse si se alcanzan o no se alcanzan las expectativas que se habían puesto en esos alumnos titulados cuando ingresan en el mercado laboral. Esta tarea de evaluación corresponde a los grupos de interés, es decir, debemos recibir realimentación de los empleadores, de los exalumnos, para conocer si se está alcanzando o no los objetivos educativos. En la escuela esta función la realiza el Consejo Asesor, constituido por personas relevantes del ámbito de la empresa, principalmente de la Sociedad de Amigos de la Escuela, pero también personas relevantes del ámbito de las administraciones públicas, de la educación. Y a esta alineación entre los objetivos educativos y la misión y la revisión que deben realizar los grupos de interés, la calificamos alineación externa, porque es una alineación que debe producirse con las demandas de la sociedad. Pero hay otra alineación más, y es la alineación interna. Debemos tener estrategias que nos permitan garantizar que nuestros alumnos, cuando terminan sus estudios, han adquirido las competencias generales que habíamos previsto. La estrategia que nos permite garantizar eso es lo que nosotros llamamos marco de desarrollo de competencias. Y se trata de una alineación interna, una alineación académica. Podemos entender mejor en qué consiste el marco de desarrollo de competencias o qué se pretende con el marco de desarrollo de competencias haciéndonos una pregunta muy sencilla. Las competencias generales se adquieren como la simple agregación de los resultados individuales, de los resultados concretos de aprendizaje de cada una de las asignaturas.
¿Es posible que un alumno sepa resolver un problema complejo de ingeniería y multidisciplinar simplemente si el alumno sabe aplicar los principios de la termodinámica, interpretar planos? ¿La suma de cada una de esas competencias específicas da como resultado la competencia general que habíamos previsto? Seguramente, si pensamos un poco, enseguida nos damos cuenta de que hay distintos matices que impiden que eso sea así. Para tener una respuesta afirmativa a esa pregunta necesitamos algo más que tener la suma de las competencias específicas, la suma de las competencias del ámbito de lo concreto. Por un lado, las competencias generales, las competencias propias del plan de estudios, expresan competencias de carácter más amplio, más complejo que las competencias específicas. Por otro lado, debe existir un equilibrio entre el mapa de competencias y las asignaturas. Difícilmente podemos conseguir que la competencia general de trabajo en equipo si apenas tenemos asignaturas que trabajan la competencia de trabajo en equipo. Por tanto, debe haber un equilibrio entre las asignaturas y las competencias que barren esas asignaturas. Y, por otro lado, debe haber una coherencia entre las competencias específicas y el objetivo general que se persigue, de manera que, a la luz de ese objetivo general, algunas cuestiones que parecían tener sentido pueden perderlo, y a la inversa, cuestiones que no estaban presentes deben aparecer o deben trabajarse a la vista de ese objetivo general. Por tanto, el marco de desarrollo de competencias es una estrategia global, y destaco la palabra global, que debe guiar y asegurar que los estudiantes, cuando terminan sus estudios, han adquirido ciertas habilidades, conocimientos y conductas. Es decir, han adquirido las competencias propias del plan de estudios, no la suma de las competencias individuales de cada una de las asignaturas. Y es una estrategia que nos debe de permitir también demostrar lo anterior. Las palabras clave aquí son guiar, asegurar y demostrar. Para eso sirve el marco de desarrollo de competencias. Ya en el terreno de lo práctico, desarrollar un marco de desarrollo de competencias implica acciones en 3 ámbitos, de alguna manera sucesivos. Primero, implica desarrollar una metodología de evaluación, una interpretación común y coordinada de la competencia. Y es muy importante común y coordinada porque afecta a todo el plan de estudios, no a una parcela del mismo. Después deben aplicarse unas estrategias educativas y debe recopilarse una información que nos permita tomar decisiones, y eso debe hacerse también de una forma común y coordinada, porque de nuevo es algo que afecta al plan de estudios en su conjunto, no se puede parcelar. Y después deben emprenderse acciones de mejora que nos permitan, a partir de los datos recopilados, mejorar todo aquello que es mejorable. Y también se debe hacer de una forma común y coordinada. Ahora sí, llego ya a qué avances se han realizado desde aquella presentación hace 2 años. Y para estructurar las principales acciones que se han acometido en estos 2 años, seguiré el mismo orden o las clasificaré de acuerdo a las 3 acciones que hemos dicho que están involucradas dentro del marco de desarrollo de competencias. Acciones que implican el establecer una metodología común de evaluación de la competencia, acciones de aplicación de las estrategias educativas y recopilación de datos y acciones de mejora. En el primer apartado, en el ámbito de metodología de evaluación de la competencia, se ha desarrollado un amplio trabajo que ha sido llevado a cabo en gran medida por la Subcomisión de Evaluación de Competencias y que se ha materializado en la elaboración de una pequeña guía. La tengo aquí en formato papel y está disponible en el repositorio de Indusnet. Y esta guía lo que trata es de recorrer todas las competencias del plan de estudios y para cada una de ellas aportar primero una definición, una interpretación común de qué es, en qué consiste esa competencia. Segundo, plantea qué queremos que los alumnos sean capaces de conseguir, sean capaces de hacer en términos de esa competencia y en distintos niveles. Es decir, al finalizar sus estudios está claro que habrán conseguido plenamente la competencia, o eso es lo que pretendemos, pero no podemos plantear un escalón tan grande. Entonces, nos preguntamos qué queremos que los alumnos sean capaces de hacer en términos de esta competencia cuando están simplemente en primero, o cuando están en segundo, o ya cuando llegan a cuarto, o incluso cuando terminan el máster. Después, ¿qué indicadores
nos permiten demostrar si los alumnos han alcanzado o no han alcanzado ese nivel previsto. Y, por último, cómo, mediante qué estrategias, mediante qué mecanismos podemos medir esos indicadores. Para verlo más claro, he reproducido aquí un ejemplo que corresponde a una de las competencias, la competencia B, siguiendo la denominación de ABET, que tiene como nombre corto experimenta, el nombre largo es un poquito más concreto y habla de la habilidad para diseñar y realizar experimentos, así como analizar e interpretar datos. Para esta competencia, lo primero que se plantea en la guía es una definición de qué entendemos por experimentar, y habla de que son los procedimientos destinados a analizar de forma práctica las propiedades o el comportamiento de una sustancia, a descubrir determinados fenómenos. Habla también de que puede referirse tanto a experimentos con elementos reales, físicos, como a experimentos virtuales, en el sentido de simulaciones. Trata de establecer, en definitiva, una interpretación común para el concepto abordado por esa competencia. Y a continuación va desglosando, en este caso, en el caso que muestro en la transparencia para primer año, qué esperamos que los alumnos sean capaces de hacer en términos de esta competencia cuando están en los primeros cursos. Obviamente, en los primeros cursos esperamos cosas simples, no esperamos que diseñen un experimento todavía, pero esperamos que sean capaces de realizar un experimento siguiendo el procedimiento previsto o que analicen la consistencia entre los datos recopilados y los valores teóricos que eran previsibles. A continuación se establecen los indicadores que demuestran, que pueden demostrar si ese nivel se ha alcanzado o no, y dónde se pueden medir esos indicadores, que en este caso es bastante sencillo, es obviamente en prácticas de laboratorio, por ejemplo. Y en el caso de algunas competencias, en la guía se añade también una plantilla de evaluación para el indicador, una rúbrica para el indicador. De manera que a ese indicador se le dan 4 niveles que el profesor puede evaluar desde el 1 hasta el 4, desde el nivel peor, en el que el alumno no sería, por ejemplo, capaz de seguir el procedimiento, hasta el nivel 4, en el que el alumno es capaz de llevar a cabo el procedimiento de forma eficiente y autónoma. Y bueno, hay 2 niveles intermedios en los que el alumno tiene algunas dificultades para llevarlo a cabo. Algo similar a lo que he presentado para esta competencia está recogido en la guía para las 14 competencias del plan de estudios, representadas ahí a través del nombre abreviado. Esta es, en mi opinión, una de las aportaciones principales o de los trabajos principales que se han hecho durante estos 2 años. Y si tenéis oportunidad, os invito a que busquéis el documento o intentéis conseguirlo y lo ojeéis con detenimiento. En el ámbito de la aplicación de estrategias y recopilación de información, creo que una de las claves ha sido la utilización de lo que hemos llamado proyectos piloto. El gran problema aquí es cómo conseguir involucrar al profesorado en la aplicación de estrategias educativas que permitan fomentar la adquisición de competencias y que permitan también recopilar datos sobre la adquisición de competencias. Y en algunos casos también cómo involucrar a los alumnos. En nuestra opinión, hemos llegado a la conclusión de que hay 3 claves para conseguir hacer esto con éxito. Primero, apoyarse en los pioneros, los profesores que siempre están dispuestos a participar, que siempre se apuntan a todo y que siempre tienen ganas de innovar y de mejorar en lo que están haciendo. Por tanto, en nuestros proyectos, en los primeros proyectos, han participado profesores voluntarios que tenían ganas de hacerlo. Después, segundo, debe hacerse un gran esfuerzo de comunicación, un esfuerzo por explicar qué es lo que se pretende. Y tercero, una gran lección que hemos aprendido es que más es menos y que hay que hacer sostenible el proceso, que un pequeño paso puede ser un gran paso y que, sin embargo, si intentamos desde el instante cero abordarlo todo, corremos un gran riesgo de fracasar. Y, por tanto, nos hemos basado en pequeños pasos. Los proyectos piloto que se han realizado hasta la fecha han respondido a esta filosofía y han tratado de testear a pequeña escala cómo funcionaban las propuestas antes de generalizar el esquema. Entre los proyectos piloto que se han realizado, destaco por su tamaño probablemente el proyecto de centro liderado por la dirección en la escuela, titulado Hacia un marco de desarrollo de competencias,
y que está adscrito a los proyectos de innovación educativa de la convocatoria de la Universidad Politécnica 2012. En él participan más de 50 profesores, de los cuales 40 es en este ámbito, en el ámbito de la evaluación de las competencias. Afecta a 12 asignaturas y se refiere al análisis, a la evaluación de 3 competencias. La competencia experimenta, que habla del diseño, realización de experimentos, análisis e interpretación de datos, la competencia relacionada con el trabajo en equipo y la competencia que llamamos de nombre corto se actualiza y que habla de la capacidad del alumno para aprender a lo largo de la vida. Además, me gustaría mencionar la convocatoria interna que se abrió en diciembre y que acaba de cerrarse el 31 de enero, titulada Proyectos educativos para el impulso de la adquisición y evaluación de competencias transversales, donde se han presentado también bastantes propuestas, todas ellas muy interesantes. Está sin resolver la convocatoria y, por tanto, no sé cuántas de ellas finalmente se llevarán a cabo, pero es también una oportunidad muy interesante para que muchos profesores se apunten a trabajar en los temas de competencias. Y me gustaría mencionar también en el ámbito de la aplicación que desde el curso 2011-2012 se están realizando de forma regular test de competencias a nuestros alumnos, principalmente en primero, pero también en segundo y en este curso, en el curso actual, en el 2013-14, está previsto hacerlo con alumnos de cuarto de grado y de quinto de la titulación de ingeniero industrial. El número de alumnos que han pasado por los test es ya un número considerable y los test de competencias que se han realizado están centrados en 3 competencias: conocimiento de temas contemporáneos, creatividad y aprendizaje a lo largo de la vida. Además, es muy de destacar la creación de una herramienta informática que nos ayuda en la gestión de los datos recopilados en la evaluación de competencias. Esta es una de las grandes dificultades, en mi opinión, de esta estrategia. Es necesario recopilar los datos de distintas asignaturas para tomar acciones conjuntas. Esta recopilación de los datos es en sí misma costosa y también lo es el análisis. Con ayuda de servicios informáticos se ha desarrollado una herramienta que por ahora ha sido solamente utilizada dentro del proyecto piloto de centro, que permite al profesor seleccionar la competencia a la que ha contribuido, el indicador concreto dentro de la competencia al que ha contribuido y después señalar la evaluación del alumno en términos de ese indicador, igual que estaría haciendo con notas, como hacemos habitualmente con las calificaciones de examen. Es una herramienta, por tanto, que va a ayudar, en mi opinión, enormemente a centralizar los datos de competencias y a que resulte cómodo para el profesor el volcarlos. Y, por último, en el tercer ámbito, el ámbito del análisis y de los datos y de las acciones de mejora emprendidas que permitan fomentar y mejorar la adquisición por parte de nuestros alumnos de las competencias, me gustaría destacar algunas, por ejemplo, emprendidas en relación con la competencia de comunicación, a través de los proyectos piloto que se realizaron, que implicaron la medición de esta competencia tanto en asignaturas como en la defensa de los proyectos fin de carrera de los alumnos, se vio que los alumnos hacían bien muchas cosas, por ejemplo, estructuraban bien la información, utilizaban bien los recursos, relativamente bien, los recursos gráficos, y el indicador en el que más margen de mejora había un 25 de alumnos que tenía un nivel bajo en el indicador que se refería a la utilización de técnicas de comunicación oral, verbal y no verbal. Pues, entre otras acciones, se decidió proponer y realizar un taller de comunicación para los alumnos que les ayudase a hacerlo mejor al presentar su trabajo fin de grado o su proyecto fin de carrera. Este taller se ha celebrado la primera parte este lunes, 3 de febrero, la segunda parte es el lunes próximo, 10 de febrero, y ha tenido 146 alumnos inscritos. Es una primera edición, pero creo que ha tenido una buena acogida por parte de los alumnos. Otra competencia en la que se han realizado muchas actuaciones intentando potenciar esta competencia es la competencia de creatividad. La creatividad, entendida como innovación,
como capacidad del alumno para resolver problemas abiertos, problemas que admiten soluciones múltiples, es una competencia que debe de ser, que es, en mi opinión, muy importante para los ingenieros. En la escuela se decidió abordar esta competencia intentando primero trabajarla no directamente con los alumnos, sino con los profesores. Y así se han impartido 4 talleres de creatividad para profesores, por los que han pasado más de 40 profesores, y que ha llevado a la incorporación con carácter permanente de actividades de creatividad en 6 asignaturas, y de las cuales 3 de ellas son de carácter obligatorio, es decir, 3 de esas asignaturas son asignaturas por las que pasan casi 500 alumnos todos los años, y todos los años se les propone un reto o una actividad en la que ellos deben de demostrar su creatividad. Además, el próximo 17 de febrero, no sé si algunos de vosotros habéis visto ya la publicidad, hemos organizado un evento, en este caso sí, destinado a los alumnos, y al que llamamos Creativity Day, y es un día en el que proponemos a los alumnos retos con los que ellos puedan demostrar su capacidad creativa. Y por último, no es exactamente una mejora, pero sí es una actuación importante, y por ello quiero mencionarla. Dentro del plan de estudios del máster en Ingeniería Industrial, todavía pendiente de verificación, se ha propuesto la inclusión de unas asignaturas obligatorias, es decir, todos los alumnos que cursen el máster deberán cursar esta asignatura, a las que hemos llamado asignaturas Ingenia, y que se basan en la filosofía de aprender a hacer las cosas haciéndolas. Se basan en plantear al alumno la realización de un proyecto, sistema o producto, atendiendo a restricciones o requisitos previamente definidos y de carácter realista, y trabajando también en unas condiciones similares a las que pueden darse en el mundo real. Y, por tanto, el alumno en estas asignaturas, además de diseñar un sistema, va a tener que poner en práctica la competencia de comunicación, va a tener que poner en práctica la creatividad, el trabajo en equipo, y va a deber analizar el impacto que tiene la solución de ingeniería que él plantea. De manera más concreta, estas asignaturas se basan en diseñar un sistema, componente o proceso para alcanzar los requisitos deseados, dentro de restricciones realistas, tales como económicas, ambientales. Ese diseño o ese producto que el alumno diseña debe presentarse, de manera que el alumno pondrá en práctica la competencia de comunicación. Es el ámbito idóneo para el desarrollo de la creatividad, porque es un problema abierto. El problema debe resolverse en equipo, luego esta asignatura fuerza al alumno a trabajar en equipo, y el alumno debe también analizar el impacto de la solución que plantea. Además, también pensamos que se cubran a la vez las competencias de aprendizaje a lo largo de la vida, conciencia de la necesidad de aprender y de diseño de un experimento. Hasta aquí los avances en estos últimos tiempos, y para concluir, a modo de conclusiones, me gustaría tener una reflexión final. Creo que en los últimos tiempos se ha avanzado mucho en esta dirección. Yo diría que se ha avanzado significativamente. Sin embargo, es cierto también que todavía queda mucho camino por recorrer. Este es un proyecto de largo recorrido, no se trata de tener resultados de hoy para mañana. El punto de mira está en el largo plazo, en el medio plazo. Eso implica también que no hay que hacer ningún cambio radical, no hay que destruir el edificio y construir otro nuevo. Solamente hay que adaptar, hay que converger, hay que colaborar. Y, por otro lado, el objetivo general perseguido debemos tener en mente que se alcanza como suma de las acciones individuales de todos, y por tanto es importante la colaboración de todos. Pero es importante también que haya coherencia, alineación entre esas contribuciones. Si tuviera que resumir en 3 palabras en qué consiste el marco de desarrollo de competencias, diría que las 3 palabras clave, las 3 acciones clave que tenemos que emprender son alinear, tenemos que alinear las contribuciones, tenemos que evaluar cómo se está haciendo y qué se está haciendo, y a partir de los resultados de esa evaluación
tenemos que mejorar todo aquello que sea susceptible de mejorar. Nada más, como dice un buen amigo mío aquí presente, las cosas que funcionan son las que se hacen por convencimiento, no por conveniencia. Yo tengo la impresión de que en la escuela cada vez hay más profesores que hacen esto por convencimiento. Espero que con esta presentación os hayan quedado un poquito más claras las ideas de qué se persigue con el marco de desarrollo de competencias y, si es posible, que os hayáis pasado también al grupo de los convencidos. Gracias.